Pues la sesión anterior comenzamos a ver parte de las aplicaciones de la derivada, lo que tiene que ver con la recta tangente a una curva. Si nosotros tomamos en cuenta que una función, su gráfica nos define una curva, entonces podemos encontrar lo que es la recta tangente a esa curva. Bueno, vimos un par de ejemplos. En uno solamente encontramos la recta tangente a toda la curva, hicimos una gráfica de esa función, y en la otra utilizamos una cónica para que, dado un valor determinado de abscisa, encontráramos cuáles eran las rectas tangentes a los puntos que cumplían con esa condición de abscisa. Eso fue lo que hicimos la sesión anterior y hasta ahí nos habíamos quedado. Entonces, hoy vamos a ver dos ejemplos en particular de lo que vendría siendo la parte geométrica de intersección entre curvas y lo que vendría siendo la recta normal, para que comencemos a ver otro tipo de aplicaciones de la derivada que se conocen como razones de cambio. Bueno, a ver, tengo por ejemplo ahí en la pizarra lo que es el ángulo de intersección entre dos curvas. Me piden calcular el ángulo de intersección entre esas dos curvas. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar este ángulo que nos están indicando? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Es un bosquejo inicial, no son las curvas que vamos a manejar. Entonces, suponiendo que tenemos dos curvas, por ejemplo, esta es una de ellas y que la otra curva sea esta. Por ejemplo, ¿no? Lo primero que debemos verificar para encontrar el ángulo de intersección es que exista precisamente un punto de intersección aquí entre las curvas. Entonces, ese es el primer análisis que debemos llevar a cabo. Primero, necesitamos encontrar un punto de intersección, al menos uno, porque es posible que dos curvas se corten entre sí en diferentes puntos. Entonces, con que obtengamos un solo punto, con eso es suficiente para que podamos calcular un ángulo entre funciones, entre curvas. Ahora, lo siguiente es, si yo tengo, por ejemplo, la recta tangente a la curva en color verde que pase por aquí y tengo la recta tangente a la curva en color cian que pase por acá, entre estas dos rectas se forma un ángulo. Bueno, de hecho se forman cuatro ángulos. El ángulo que nos interesa pues vendría siendo este, que vendría siendo el ángulo phi. Vamos a llamarle phi por ponerle un nombre. En realidad no tiene un nombre como tal. Ese es el ángulo que vamos a tomar en cuenta. Y aquí me pueden preguntar, pero pues acá también tengo este otro ángulo que le podemos llamar alfa. Es el mismo ángulo opuestos por el vértice, ¿no? De acuerdo a la geometría euclideana. Y pues sí es cierto. Podemos considerar que podemos tomar cualquiera de esos cuatro ángulos en particular, phi, alfa, en cualquiera de las dos posiciones que ustedes consideren. Pero para evitar precisamente el encontrar uno u otro ángulo y que tengamos dos resultados válidos pero diferentes entre sí, por convención se toma el de menor magnitud. Ahora, ustedes pueden observar que de inicio la suma de los ángulos phi y alfa suman 180 grados. Eso es de inicio. Y tomamos en cuenta que phi es menor que alfa. Bueno, menor o igual.
En el momento en el que alfa y phi son iguales, pues significa que hay perpendicularidad entre las dos rectas tangentes. Entonces, lo que vamos a considerar es el ángulo phi como el ángulo entre la curva 1 y la curva 2. Este va a ser nuestro ángulo phi. Siempre lo vamos a tomar en cuenta de esta forma. El menor de los ángulos que podamos obtener al momento de calcular ángulos entre rectas, ese es el que vamos a considerar como el ángulo principal de intersección. Entonces, de acuerdo a la expresión que ya tienen ahí a la mano, este ángulo phi pues va a ser el arco cuya tangente es m1 menos m2 entre 1 más m1 m2, que no es otra cosa más que la identidad trigonométrica de la tangente de resta de ángulos. Las pendientes pues a final de cuentas son tangentes. Ahora, hay que tomar en consideración lo siguiente. Como quiero el menor ángulo de entre esas dos rectas que se están cortando, es decir, el ángulo agudo, necesito agregar a esta forma de calcular el ángulo entre rectas un valor absoluto para que me devuelva siempre una tangente positiva. ¿Por qué debo hacer eso? Voy a poner el plano cartesiano XY y entonces quiero que me digan la tangente en este cuadrante, en el primer cuadrante, ¿qué signo debe llevar? Si sabemos que en ese primer cuadrante el coseno es positivo y el seno también es positivo. Por lo tanto, ¿qué signo va a tener la tangente? Va a ser positivo. Bien. Y en este otro cuadrante sabemos que el seno sigue siendo positivo, pero el coseno cambia de signo. Ahí se vuelve negativo. Entonces, la tangente en este cuadrante va a tener signo negativo. Como estamos hablando de ángulos suplementarios, phi y alfa, forzosamente uno de ellos tiene que ser agudo. Vamos a tomar en cuenta que phi es el ángulo agudo porque estamos indicando que es el de menor magnitud, entonces forzosamente debe ser el agudo. Y resulta que los ángulos agudos solamente los medimos aquí, de 0 a 90 grados, ahí es donde tenemos ángulos agudos, sin contar 0 y sin contar 90 grados, ¿no? Entonces, por eso es que pongo el valor absoluto, para asegurar que la tangente me va a devolver un número positivo y al devolverme un número positivo me va a calcular el ángulo de menor magnitud en la intersección. Vale. Ahora, este concepto de por qué el ángulo debe llevar valor absoluto, lo van a guardar muy bien porque también lo utilizaremos al momento de calcular ángulo entre rectas, entre planos, entre recta y plano, cuando ya estamos en la parte de geometría analítica. Entonces, para que recuerden la razón por la cual existe este nuevo valor absoluto. Bueno, entonces, una vez estipulado esto, de acuerdo a lo que vimos la sesión anterior, pues resulta que estas pendientes tenemos que calcularlas a partir de la derivación.
De esta forma, si yo tengo las dos curvas para calcular las pendientes de las rectas tangentes a ellas mismas, a las curvas, pues hay que calcular sus respectivas derivadas. Entonces, antes de ponernos a derivar, necesitamos forzosamente encontrar el punto de intersección, al menos uno, porque recordemos que si no hay punto de intersección, pues no podemos realizar todo lo que haríamos con la derivada. No podremos encontrar rectas tangentes porque no hay punto de intersección y quiero calcular precisamente el ángulo de intersección. Entonces, lo que voy a hacer es copiar las dos curvas que tengo aquí. Y vamos a encontrar el punto de intersección entre ambas curvas. Para que verifiquemos si existe intersección entre estas curvas, cuál va a ser esa intersección y podamos calcular correctamente el ángulo entre ellas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago para calcular la intersección entre dos ecuaciones? Porque las vamos a tomar como ecuaciones. Hay que resolverlas. ¿Cómo resuelven ustedes ecuaciones? Despejando. Pues de hecho aquí ya están despejadas porque tengo y igual a raíz de x y y igual a raíz de 3 sobre x más 2. Después de despejar, ¿qué más hacen? No, más que igualar a 0, igualarlas entre sí. Es decir, yo quiero encontrar el punto de esta curva que es común a esta otra curva. Entonces, si quiero encontrar el punto que ambas comparten, pues debo igualarlas para tener una sola ecuación en una incógnita. Cuando hago la igualdad entre ellas, voy a poder encontrar un valor de x. Ajá, exacto, podemos sustituir. De hecho, como aquí tengo las dos funciones, las dos variables y despejadas, pues en esencia aquí igualarlas es que esta ecuación la sustituya acá. Y al realizar ese proceso, pues me devuelve esta igualdad que tengo aquí. Entonces, ya sea que las tengan despejadas, las pueden igualar entre sí, o una la pueden sustituir en la otra, ¿no? No sé, por ejemplo, que imagínense que esta curva la tuviesen en forma implícita. Y cuadrada es igual a x. Ah, pues ya tengo la de acá despejada y entonces puedo sustituir en la que tengo en forma implícita, ¿no? Esa es una forma. La otra pues es igualarlas directamente, ¿no? Entonces, a final de cuentas, cualquiera de los dos métodos que ustedes utilicen, despejar y sustituir o despejar e igualar, les va a dar exactamente lo mismo. Bueno, a ver. Ya tengo aquí la igualdad entre las dos curvas. Ahora, las dos tienen raíces, entonces lo que puedo hacer es elevar al cuadrado. Entonces, elevo al cuadrado de un lado y elevo al cuadrado del otro. Ahora, en la parte del lado derecho, pues sabemos por el dominio de la función que x más 2 no puede ser 0. Entonces, no hay ningún problema en que multiplique ambos lados por x más 2. Si en algún momento x más 2 pudiese ser 0, entonces sí tendríamos problemas, pero en este momento, como está en el denominador,
no puede ser nulo, no puede ser un valor cero, y puedo multiplicar y dividir a ambos lados de la igualdad por ese valor como queramos, ¿no? Como sea que lo hagamos, multiplicar o dividir, podemos realizar esa operación. A final de cuentas, pues no es un cero. Bueno. Bueno, pues ya tenemos aquí una ecuación cuadrática. Entonces, una de dos. O le aplicamos la fórmula general para resolverla o factorizamos. Creo que es más conveniente factorizar. Y encontrar dos números que multiplicados me den menos 3 y sumados me den 2. ¿Cuáles son esos números? Serían 3 y menos 1, ¿no? Bueno. Eso quiere decir que cuando yo igualo a 0 este producto, pues tengo dos opciones. O x más 3 es igual a 0, o x menos 1 es igual a 0. Y en consecuencia tendría que x es igual a menos 3 y x es igual a 1. Bien, pues significa que ya tengo los lugares donde estas curvas se intersecan entre sí. Entonces, tengo aquí dos valores de x en los cuales tengo intersección entre las curvas. Pero ya una vez que encontré estos valores, no es nada más de que, ya, en esos valores es donde se cortan las dos funciones, las gráficas de las dos funciones. No. Debemos analizar si pertenecen o no al dominio de ambas funciones. Porque ¿qué tal si no pertenecen al dominio? Pues significará que no hay cruce entre esas dos curvas. Entonces, los valores son x igual a 1 y x igual a menos 3. Voy a pegar acá abajo las funciones. Estas que son las funciones que estamos manejando. ¿Y cuál es su dictamen? Estas dos curvas se cortan en dos puntos diferentes, solo en uno o en ninguno. En uno, ¿en cuál? En x igual a 1, entonces este sí es un valor de intersección. Este no lo es. La razón de que x igual a menos 3 no es un valor de intersección es porque no pertenece al dominio de esta función. Y, no es cierto, tampoco pertenece, porque también me devolvería un número negativo. Entonces, en ambas no pertenece. Cierto. El valor de x igual a menos 3 no pertenece al dominio de ambas funciones. Cuando lo evalúan les va a devolver un número negativo. Y pues no existen las raíces de números negativos, al menos aquí en cálculo. En álgebra sí, pero aquí no las tomamos en cuenta. En cambio, cuando sustituyo x igual a 1, pues resulta que sí existe un valor para el cual se obtenga y. Entonces, descartamos el valor de x igual a menos 3 y nos quedamos con el valor de x igual a 1, porque ese sí pertenece al dominio de las funciones. Ahora, nada más para encontrar el punto de intersección completo, porque todo punto de intersección tiene coordenadas x, y. Voy a utilizar la función raíz de x, que es la más simple, y cuando sustituyo el valor de x igual a 1, pues resulta que el punto de intersección se encuentra en 1 y 1. Ahí es donde tengo el punto de intersección. Entonces, aquí ustedes pueden darse cuenta que es necesario que primero hagamos el análisis de la intersección para saber si
podemos o no podemos calcular ese ángulo. Imagínense que comenzásemos a calcular el ángulo entre rectas tangentes utilizando x igual a menos 3. Pues hubiésemos trabajado en balde porque no hay intersección en ese valor. Bueno, lo que vamos a hacer pues es ver cómo están las curvas. La primera era y igual a raíz de x. Ahí tenemos una primera curva. Y la segunda era 3 entre x más 2. Bien, ahí tengo la otra curva. Entonces pueden observar que efectivamente el cruce entre ambas se da en el punto 1, 1, que es el que acabamos de calcular. Entonces el punto de intersección se encuentra en 1, 1. Y ahí lo tenemos, ese es el punto de intersección. Bien, pues entonces vamos a calcular el ángulo de intersección entre estas dos curvas justo en este punto. Aquí ustedes pueden observar que aún sin rectas tangentes, alrededor de este punto vamos a obtener un ángulo obtuso y un ángulo agudo. Entonces el ángulo que vamos a designar como el de intersección pues vendría siendo este, que por ángulos opuestos por el vértice pues vendría siendo el mismo de acá. Entonces nos tiene que quedar este ángulo agudo. Pues entonces vamos a calcular las pendientes de estas rectas tangentes. Entonces vamos a comenzar ahora sí a derivar. Entonces vamos a calcular las pendientes de las rectas tangentes. Y pues para ello vamos a tener que derivar. Entonces necesitamos la derivada respecto de x de la raíz de x, que en este caso pues sería 1/2 de la raíz de x. Y adicionalmente pues necesitamos la derivada respecto de x de la raíz de 3 más entre x más 2. Necesitamos esas dos derivadas. Una ya pues ya la tenemos, ¿no? La derivada de x a la 1/2, pues 1 entre 2 por raíz de x. Ya la hemos manejado antes, entonces pues ya nada más la anoto directamente. Vale, regla de la cadena. A ver, entonces, el exponente como coeficiente, que es 1/2 de la raíz, por la función elevada a una unidad menos. Por la derivada respecto de x de todo este cociente. Y entonces tenemos que derivar todo ese cociente. Cierto. Cierto, porque es la raíz completa, es menos 1/2. Es menos 1/2, porque es a la 1/2 menos 1 menos 1/2, cierto. Ahí ese cubo no iba. Bueno, a ver, ¿cuál es la derivada entonces de todo esto? A ver, entonces me quedaría
el denominador al cuadrado. Y como numerador, ¿cuál sería el numerador de esta derivada? De la derivada de 3 sobre x más 2. X más 2. Ah, ok. X más 2 por... Pero sería 0, entonces pues ya no anotamos este. Menos 3 por la derivada de x más 2, que es 1. Y pues ya está ahí la derivada. Nada más le voy a dar un poquito de orden. Y ahí está. Ya tengo entonces la derivada. Bien. La otra derivada la voy a anotar aquí abajito. Ah, cierto. Por aquí me faltó el 2. El medio. Sí, ahí está, ¿no? ¿Ya está completa? Sí, ya no me hace falta nada más. Bueno, creo que no me hace falta nada más. Si me hace falta algo, pues nada más me avisan para revisarlo. Bueno, ya tengo las dos derivadas. Entonces ya tengo las dos rectas, las dos pendientes de las rectas tangentes. Ahora, ¿qué es lo que me conviene hacer? Pues yo nada más tengo que sustituir. Recordemos que el lugar donde estamos calculando las pendientes es en x igual a 1. Entonces lo que puedo hacer es sustituir aquí, sustituir acá, para encontrar las dos pendientes. Entonces, una vez que ya tengo la derivada, para encontrar la pendiente de la recta tangente, solamente la evalúo en el punto que estoy analizando. Entonces, ¿qué sucede cuando evalúan la derivada? Esta, que es a la que voy a bautizar como M1. Cuando sustituyen el valor de x igual a 1 en esa derivada, ¿qué obtienen? Bueno, primero va a ser negativa. 3 numerador, 2 denominador, 3 al cuadrado, y en la raíz me queda 3 sobre 3. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, la pendiente 1 debe ser, pues esta raíz es 1. 3 entre 3 es 1 y la raíz es 1. Entonces, esta se simplifica, es 1. Un cuadrado de aquí se simplifica con el 3 de acá. Y entonces eso quiere decir que esta pendiente vale menos un sexto. ¿Sí están de acuerdo? Vale. La otra pues está más rápida. A esta le vamos a llamar la pendiente 2 y en consecuencia la pendiente 2 es 1 entre 2 raíz de 1. Por lo tanto, la pendiente 2 es 1/2. Ahora, no es necesario que calculemos todas las rectas tangentes, las dos, porque lo único que nos interesa es el ángulo entre ellas, entre esas rectas. Entonces, nada más necesitamos las pendientes. De esta forma, pues vamos a poder calcular
lo que sería el ángulo entre estas dos rectas. Vale, entonces pues ya nada más vamos a calcular el ángulo entre las rectas. Entonces, el ángulo φ, aquí le voy a poner φ. Es el arco cuya tangente es M1 menos M2. Pero M1 es menos un sexto. Entre 1 más M1 por M2. Y a este le calculamos el valor absoluto. Nada más voy a simplificar un poquito para que nada más calculemos directamente el arco cuya tangente. Aquí me devolvería menos 5... sexto, no es cierto, menos 4. Sí, menos 4. Menos 4 sextos, que es menos 2 tercios. Menos un sexto menos un medio es menos 4 tercios. Menos 4 sextos, que es menos 2 tercios. Todo esto dividido entre 1 menos un doceavo. Y 1 menos un doceavo pues es 11 sobre 12 menos 2 tercios. Y entonces me quedaría el arco cuya tangente es valor absoluto de menos 8 sobre 11. Bueno. Entonces, pues ya nada más calculamos el arco cuya tangente, pues en este caso sería 8 sobre 11. Y esto les da de 36.03 grados. Aquí lo calculé en grados y no en radianes. Pues a ver, aquí estoy en GeoGebra. Ay, no era lo que quería. A ver, lo que ya tenemos aquí las curvas, ya tenemos el punto de intersección. Aquí voy a colocar ya directamente lo que es la recta tangente. Recta tangente a esta curva. Entonces vean que la recta tangente a la función y igual a raíz de x pues tiene pendiente 0.5, que es precisamente la pendiente que habíamos encontrado, ¿sí? Veamos qué sucede con la otra recta. Entonces, esta recta, pendiente con esta. Vean que tiene pendiente negativa de menos 0.17. Y voy a poner aquí la pendiente que nos dio de menos un sexto. Y vean que efectivamente es el valor de menos 0.17. Aquí está de manera aproximada, pero en realidad pues es menos un sexto. Es decir, 0.16666, etc. ¿Sí? Entonces, efectivamente, al calcular las derivadas, evaluarlas en x igual a 1, que es el lugar donde encontramos el punto de intersección, pues efectivamente encontramos esos valores de pendiente. Bien, pues lo último que vamos a hacer es encontrar el ángulo entre estas curvas. Entonces, para ello, pues nada más voy a poner un punto por aquí. Voy a poner un punto por acá.
y voy a hacer la medición del ángulo. Y ahí está, 36.03. El ángulo de intersección entre estas dos rectas tangentes es 36.03 y es el mismo ángulo que acabamos de calcular y por lo tanto es el ángulo de intersección entre dos curvas, entre estas dos curvas en particular. Dentro de la geometría de las curvas, por ejemplo, yo puedo tener, voy a poner primero el plano cartesiano. Y tengo, por ejemplo, ahora esta función. Esta curva. No las voy a tratar ahora como funciones, sino como curvas. Entonces, tengo aquí esta curva. A esta curva, en, por ejemplo, este punto, le podemos encontrar su recta tangente. Bueno, no se ve tan tangente, a ver. Ahora sí. Le podemos encontrar su recta tangente en este punto, esta curva. Pero resulta que no es la única recta importante dentro de esta geometría, porque yo puedo encontrar una recta perpendicular que pase también por este punto, y esta es la que le vamos a llamar la recta normal. La de aquí arriba, pues es la recta tangente. Ahora, la recta normal es importante porque, como lo van a ver en cálculo vectorial, esta dirección, porque a final de cuentas la recta me indica una dirección, nos va a dar la noción de lo que es la curvatura de esa gráfica. Además de darnos la curvatura de esa gráfica, también nos va a dar la noción de lo que es físicamente la aceleración normal. Y entonces, debido a estas dos rectas, a la recta tangente y a la recta normal, es que en física podemos clasificar a la aceleración como componente normal y como componente tangencial. Además de que, como les mencioné, esta parte de este concepto de recta normal nos va a poder ayudar a definir lo que es la curvatura de una trayectoria o de pues, una gráfica como esta. En esencia, pues es conocer qué tan parecida es la curva a una circunferencia. De eso se trata la caracterización de la curvatura, ¿sí? Bien, pues entonces, si yo puedo encontrar la recta tangente a una curva, pues puedo encontrar su recta normal. Aquí la única condición es que existan 90 grados entre ambas. De tal manera que necesitamos saber cómo encontrar una recta perpendicular a partir de otra. Entonces, si yo tengo la recta tangente y igual a mx más bt, y voy a poner aquí b subíndice t de la recta tangente, esta es mi recta tangente, de acuerdo a lo que saben de geometría analítica plana, de geometría de la recta, díganme, ¿cómo obtengo una recta perpendicular a esta? Exactamente. Entonces, la ecuación de la recta tangente es el recíproco negativo de la pendiente más la ordenada al origen n, que en este caso sería la ecuación de la recta normal. Y con eso pues vamos a encontrar cuál sería las rectas, el par de rectas tanto tangente como normal a una curva determinada, ¿sí? Y entonces lo único que necesitamos es nuevamente la derivada de la curva. Con la derivada de la curva vamos a poder encontrar
esta pendiente, la derivada de la función respecto de x, evaluada en el punto determinado, y a partir de ahí la multiplicamos por un menos 1, le calculamos su recíproco y ya encontramos la recta normal. Pues entonces vamos a ver un ejemplo al respecto. Y voy a tomar la siguiente curva. Y igual a x, e a la x. Y lo que vamos a hacer es calcular sus dos rectas, tanto la tangente como la normal. Entonces, recordemos que la recta tangente está denotada de esta forma. Y es más, aquí la función, para no confundirnos con las y's, esta la voy a cambiar por f. Entonces ya tengo ahí la ecuación de la recta tangente. Tengo la curva a la cual le vamos a calcular esa recta tangente. Y después vamos a calcular la recta normal. Bueno, pues vamos a derivar. La derivada de f respecto de x, pues es la derivada de x e a la x. Y resulta que tenemos el producto de dos funciones. Pues aplico la derivada del producto. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. La derivada de la función exponencial, pues es la propia función exponencial. Y la derivada de x respecto de x, pues es 1. Entonces esto me quedaría de esta forma. Ya tengo la derivada. A ver, aquí rápidamente. Recordemos cómo calcular la ordenada al origen. Para calcular la ordenada al origen, pues simplemente la despejamos, ¿no? Y igual a menos m por x. Y aquí nada más voy a poner así como una forma un poquito más general para calcular más rápido la pendiente. La pendiente, la ordenada al origen. La ordenada al origen de la recta tangente es y, que sería un punto de la recta. Un punto de esa recta, pues es la función evaluada en x, menos m, que vendría siendo la pendiente, evaluada en x, por el valor de x. Y con eso pues ya tengo la recta, la ordenada al origen, ¿sí? Entonces recuerden que siempre estos dos puntos, bueno, estos dos valores, x, y, son el punto donde vamos a calcular la recta tangente y por lo tanto es un punto de la función. X es el valor del dominio, pues queda como X, y Y pues es el valor de la función. En este caso pues la llamamos f y entonces sería f de x. Y pues la pendiente es la derivada de la función f. Bueno, a ver, ya estoy ahí en GeoGebra. Voy a poner la función f de x igual a x por e a la x. Esa es la función que estamos trabajando.
Voy a poner un deslizador T. Pero no, lo voy a poner como función de T. Entonces lo voy a poner como el deslizador A. Bueno, ahí lo tengo. Voy a poner el punto. El punto es A. F evaluada en A, porque recordemos que el punto de la función es X, Y. Entonces, X pues es el valor del dominio, que es el que están viendo ustedes que se recorre para mover P. Y f de a pues es el valor y, es decir, la función evaluada en a. Bueno, ahí está. Ahora, la recta tangente. Necesito la pendiente. Entonces, la pendiente pues no es otra cosa más que la derivada de f evaluada en a. Necesito la ordenada al origen. Es más, aquí t, nada más por cuestiones de GeoGebra. Bueno, no, se puede quedar así porque la pendiente de la recta normal pues va a ser el recíproco. Entonces, esta sí la voy a poner como la ordenada al origen de la tangente. ¿Cómo quedamos que era? Exacto, la función, que en este caso va a estar evaluada en a para que se pueda mover por la curva, menos la pendiente, que ya la tengo ahí m, por el valor de x, que en este caso va a ser a. Y pues observen, y igual a m por x más bt. Ahí. Bien, pues ahí ya tenemos la recta tangente. Y observen cómo efectivamente es tangente a la curva en todo momento. Allá se fue muy lejos. Entonces es pendiente, es tangente a la curva en todo momento. Nada más llega hasta 5, entonces ahí se detiene. Bueno, ya tenemos la recta tangente. Ahora vamos a calcular la recta normal. Me voy a pasar a la pizarra. Pues aquí recordemos que la recta tangente, que la recta normal, mejor dicho, la recta normal es menos 1 entre m por x más la pendiente más la ordenada al origen de la recta normal. Bueno, pues voy a despejar de la misma forma la ordenada al origen pues vendría siendo igual a y más 1 sobre mx al momento de despejar la ordenada. Y pues de la misma forma que en la función que en la recta tangente, pues f se sustituye por f de x, la pendiente se sustituye por f' y todo esto se multiplica por x. Y con eso pues ya tenemos la ordenada al origen de la recta normal. Entonces lo único que vamos a hacer a continuación es escribir esa recta normal. Escribir la ecuación que tenemos aquí utilizando los datos que ya hemos estipulado aquí abajo. En GeoGebra, ahí estoy en GeoGebra. Vale, entonces calculemos la recta normal. A ver, primero, la ordenada al origen de la recta normal. Habíamos quedado que era la función en x más uno entre la derivada por x. Esa sería la ordenada al origen de la recta normal. Y pues entonces la recta normal sería menos 1 entre m por x
Vean que ahí ya se observa que que son rectas perpendiculares más la ordenada al origen de la recta normal. Y entonces observen que conforme me voy moviendo por la curva, pues estas dos se van moviendo de manera asíncrona. Entonces la recta sigue siendo tangente y la recta sigue siendo normal. Y listo. Ahora, aquí pueden observar que desaparece la recta normal porque aquí tenemos un mínimo. Y observen que como la recta ahí en ese punto mínimo, la recta tangente tiene pendiente cero, pues su inverso quiere decir que no hay como tal una pendiente que sea vertical. La pendiente aquí pues tendería a infinito, se aproximaría a infinito. En realidad la recta normal pues ya sabemos que debería estar en este sentido, paralela al eje de las X. Esto sucede solamente cuando tienen máximos o mínimos. En este caso pues ese punto es un mínimo. Eso ya lo trataremos sobre máximos y mínimos más a fondo la próxima semana. Pero pues vean cómo pues se va moviendo por toda la curva. En cálculo vectorial, como ya van a estar en 3 dimensiones, pues entonces van a tener un eje que sale de su pantalla y van a tener un sistema de coordenadas alternativo al sistema de coordenadas usual, al XYZ en 3 dimensiones. Eso es lo que van a conocer en cálculo vectorial como el triedro móvil. Entonces, vamos a dejar las aplicaciones geométricas por el momento y vamos a ver lo que serían algo de aplicaciones físicas. Cuando comenzamos a ver lo de aplicaciones el día de ayer, pues tomamos en consideración que existían aplicaciones geométricas, que las acabamos de ver. Entonces, para la derivada, nada más lo escribo bien. Tenemos aplicaciones a la geometría. Ya que lleguemos a la parte de geometría analítica con la recta, recordamos otra cosa respecto a esta parte de derivada y geometría. También tenemos aplicaciones físicas. Y en esta parte de aplicaciones físicas no solamente me refiero al movimiento. Por ejemplo, yo puedo tener una trayectoria como esta, que puede ser una función, es la gráfica de una función. Y tengo por aquí una partícula que va siguiendo esa trayectoria, ¿no? La trayectoria f de x. Entonces, esta trayectoria, vamos a decir que está denotada en metros. Entonces, si yo quiero calcular cuál es la rapidez, en este momento voy a utilizar el término rapidez, todavía no lo voy a utilizar como velocidad. La rapidez a la cual se está desplazando esta partícula sobre su trayectoria, pues lo único que hacemos es derivar la trayectoria respecto del tiempo. Y aquí nada más voy a hacer un pequeño arreglo para tener acorde los parámetros, las variables independientes. Aquí voy a tener la curva x de t. Y entonces esta derivada va a cambiar como la razón de cambio instantáneo.
del desplazamiento, que es x, la trayectoria de la partícula, respecto del tiempo. Si aplico la derivada, a esta rapidez respecto del tiempo, entonces lo que vamos a obtener aquí pues viene siendo el cambio de esa rapidez respecto del tiempo. Entonces, no solamente estoy viendo cómo cambia el desplazamiento respecto del tiempo, sino también la rapidez. Bien, pues a esto le vamos a conocer como la aceleración. Dentro del movimiento podemos estipular estos dos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una partícula que se desplaza sobre la trayectoria, no sé, que la trayectoria sea t cuadrada menos 3t más 1. Entonces, podemos calcular esta rapidez mediante esta derivada. Y entonces, resulta que esta función v de t, pues sería la primera derivada de x de t. Si yo derivo x respecto de t, pues me quedaría la derivada de t cuadrada es 2t, la derivada de 3t, pues es menos 3. Y con esto, pues ya tengo una forma de medir cuál sería la rapidez de este móvil a lo largo de su trayectoria para que podamos establecer cuál es el cambio del desplazamiento respecto del tiempo. Si ahora tomamos a la aceleración, calculamos la aceleración, que sería la derivada de la rapidez respecto del tiempo, pues en este caso sería la segunda derivada respecto del tiempo del desplazamiento. Y entonces tendría que la aceleración, al derivar la función que tengo acá, me quedaría 2. Y pues listo. Ya tengo aquí respecto al movimiento, ¿cuál es la relación de que exista la derivada? Entonces, aquí físicamente, la derivada respecto al movimiento nos indica las razones de cambio del desplazamiento respecto del tiempo, de la rapidez respecto del tiempo, o la doble razón de cambio del desplazamiento respecto del tiempo. Esa última pues, sería la aceleración. Bueno, parte de esto pues lo van a revisar a fondo en mecánica. Una justificación extra la van a obtener en cálculo vectorial. Pero resulta que físicamente la derivada no solamente está atada a la mecánica. Tengo, por ejemplo, ese problemita. Es un problema de aplicación. Y me dice, pues un globo aerostático esférico se infla de tal forma que su volumen se incrementa a razón de 84 decímetros cúbicos por minuto. ¿Cuál es la razón de cambio del diámetro del globo respecto al tiempo cuando el radio es de 3 decímetros? Observen que aquí no solamente estoy evaluando el cambio de una distancia, el cambio de un desplazamiento respecto del tiempo, sino que también estoy estipulando el cambio de un volumen respecto del tiempo. Aquí ustedes pueden observar que estoy relacionando esa parte del cambio de la derivada con otras cantidades físicas, no necesariamente que tengan que ver con el movimiento, ¿sí? Entonces, aquí es donde podemos ver más claramente que la derivada siempre me indica cambio.
todo lo que tenga que ver con derivada quiere decir que vamos a medir cambio. Siempre. A ver, entonces, ¿cómo se les ocurre que pueden encontrar esa razón de cambio del diámetro del globo respecto del tiempo con los datos que tienen ahí? Aquí lo que vamos a aplicar es lo que vimos en un inicio en el tema de funciones sobre un poquito de modelado. Primero tenemos que modelar las funciones y después las vamos a derivar. Entonces, ¿cómo se imaginan que debemos actuar en este caso? A ver, vamos a plantearlo. Y para plantearlo, lo primero que quiero hacer es denotar algunas características importantes que nos indique el problema. La primera característica importante es un globo aerostático esférico. Se está inflando. Eso quiere decir que debemos manejar una esfera. Bueno, ese es el primer punto importante. Necesitamos una esfera. De tal forma que su volumen se incrementa a razón de 84 decímetros cúbicos por minuto. Ahora, esas unidades de decímetros cúbicos por minuto o entre minuto nos están indicando un cambio. Es decir, que existe una razón de cambio del volumen respecto del tiempo. Por eso nos dice, de tal forma que su volumen se incrementa, es decir, el volumen está cambiando constantemente. Y al momento de cambiar, pues está cambiando respecto del tiempo, cuando nos indica a razón de 84 las unidades que ustedes quieran. Ahí las unidades en este momento no nos van a interesar si está en centímetros, decímetros, lo que sea. Entonces, lo único que quiero recalcar aquí es que el volumen está cambiando respecto del tiempo. Por eso me dice, su volumen se incrementa a razón de 84 y con las unidades yo sé que es tiempo. No me interesa si son minutos, segundos, horas, décimas de segundo, años, lo que sea, no importa. El volumen cambia respecto del tiempo. Cuando hablamos de se incrementa a razón, quiere decir cambia respecto de. Bueno, entonces, si tengo que el globo es una esfera, pues eso quiere decir que el volumen debe ser una esfera y que el cambio de ese volumen respecto del tiempo es de 84. A ver, hasta ahí. ¿Sí queda claro esa idea? Bueno, a ver, me paso a la pizarra para que plasmemos esa idea. A ver, entonces, me dice que habla del volumen de un globo esférico. Pues para empezar necesito el volumen de una esfera. ¿Cuál es el volumen de la esfera? Esta, ¿no? Nada más escribo bien pi. Pi radio al cubo. Bien, eso es lo que me dice. Vale, pues ya lo tengo así. Ahora, el otro dato que me dice es que el volumen cambia, cuando dice que se incrementa, quiere decir que cambia a razón, es decir, respecto del tiempo, de 84 decímetros cúbicos por minuto. Ahora, los decímetros cúbicos, pues es una unidad de volumen, nada más me indica volumen, no importa si está en decímetros, metros, kilómetros cúbicos, lo que ustedes quieran, es volumen. Y abajo me dice tiempo, entonces como cambia a razón de minutos, o segundos, o horas, o lo que ustedes quieran, quiere decir que el cambio del volumen respecto del tiempo es de 84. Ese incremento de volumen de 84 se da respecto del tiempo. Entonces, cada vez que ustedes vean en un enunciado cambia
se incrementa, decrementa o sinónimos, quiere decir que es una razón de cambio y por lo tanto es una derivada, ¿sí? Bueno, a ver, regresemos al problema. Me dice, ¿cuál es la razón de cambio del diámetro del globo respecto al tiempo cuando el radio es de 3 decímetros? ¿Qué es lo que me está preguntando? ¿Qué debemos calcular? La razón de cambio del diámetro, es decir, respecto del tiempo, es decir, la derivada del diámetro respecto del tiempo. Entonces, esa idea la plasmamos aquí. Lo que queremos calcular es entonces, ¿cuál es la razón de cambio del diámetro respecto del tiempo? Ahora, aquí el diámetro, pues recordemos que es 2 veces el radio. Entonces, al radio lo multiplico por 2 y obtengo el diámetro. Y además me indica un valor específico de radio en un momento determinado. No sabemos cuál, en este momento no nos interesa. Solamente sabemos que es un radio de 3 decímetros. Vale. Pues ya tengo los datos. Lo único que debo hacer es relacionar estas dos razones de cambio. Ahora, ¿cómo puedo relacionar el cambio del volumen con el cambio del diámetro? Ajá, exactamente, a partir de esta. Porque ya sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, este diámetro lo podemos sustituir aquí en el volumen. Nos va a quedar de esta forma. Volumen es igual a 4 tercios de pi por el radio al cubo. Pero como me interesa el diámetro, al despejar el radio, pues me quedaría d sobre 2, ¿no? Si de aquí despejamos r, me queda d sobre 2. Y todo esto al cubo. Y ustedes pueden darse cuenta que aquí ya tengo el volumen y el diámetro relacionados. Lo único que debemos hacer pues es derivar respecto del tiempo y sustituir algunos datos. A ver, voy a simplificar un poquito este volumen. A ver, esto es 4 tercios de pi por diámetro al cubo entre 2 al cubo, que es 8. Eso quiere decir que el volumen es 4 entre 8, pues es un medio por un tercio. El volumen va a ser, en términos del diámetro, un sexto de pi por diámetro al cubo. Ese va a ser nuestro volumen respecto del diámetro. Bueno, más bien el volumen dependiente del valor del diámetro. Bien, pues lo que vamos a hacer entonces es derivar respecto del tiempo esta función, esta igualdad de volumen que acabamos de encontrar. Un sexto de pi, como es una constante, pues la dejo fuera de la derivada. Y entonces derivo respecto del tiempo al diámetro al cubo. Ahora, ustedes pueden observar que de aquí ya podemos hacer algunas sustituciones de datos. Por ejemplo, la derivada del volumen respecto del tiempo, pues no es otra cosa más que la razón de cambio que tenemos acá, que es de 84. Entonces, lo que voy a hacer primero, pues es calcular la derivada. Voy a dejar en un inicio
esta así tal cual. Y entonces aquí, como no tenemos función dependiente directamente de t, pues aplicamos derivación implícita. Entonces tengo que derivar d cúbica respecto del tiempo. La derivada de d cúbica es 3d cuadrada por la derivada de d respecto del tiempo. Pues bien, ya tengo aquí esta derivada. Y pues, como lo vieron aquí en la pantalla, aquí arriba, ya tengo la razón de cambio del volumen y la razón de cambio del diámetro en esta derivada. Ahora, tengo ahí un d cuadrada. Debemos manipular ese d cuadrada. Recordemos que como dato en el problema nos dice que calculemos esta razón de cambio del diámetro respecto del tiempo cuando el radio tiene un valor de 3. Si yo sustituyo este r igual a 3 aquí arriba, justamente en la equivalencia con el diámetro, pues podemos sustituir este d cuadrada que tenemos abajo en las derivadas. Entonces, me piden la razón de cambio del diámetro respecto del tiempo. Nos dan de dato la razón de cambio del volumen respecto del tiempo, que es 84. Y queremos este dato, esta razón de cambio, cuando R es igual a 3, considerando que D es igual a 2R. Entonces, lo único que voy a hacer es este valor lo sustituyo acá, de tal forma que D me devuelve 6, y este D igual a 6 lo sustituyo acá, junto con el valor de la razón de cambio del volumen respecto del tiempo. Con esto, pues ya puedo despejar esta razón de cambio, que es la que nos están pidiendo para resolver el problema. A ver, voy a hacer la sustitución de datos. 84 es igual a 1/6 de pi por 3 por d cuadrada. Entonces 6 al cuadrado pues es 36. Por la razón de cambio del diámetro respecto del tiempo. Bueno, pues ya de aquí nada más vamos a despejar. A ver, 36 entre 6 me devuelve 6. Por 3 18 pi por esta razón de cambio. Y pues ya nada más despejamos. Entonces, 84 entre 18 pi es la razón de cambio que estamos buscando. La razón de cambio del diámetro respecto del tiempo es este valor. Entonces, dense cuenta que para este tipo de aplicaciones lo que necesitamos hacer es saber qué derivadas nos están pidiendo. Cuando hablamos de razones de cambio, pues automáticamente estamos hablando de derivada. Saber cuáles son las que ya tenemos, no solo las que nos piden, sino las que ya tenemos. Y relacionar esos dos cambios mediante una ecuación, mediante una fórmula, mediante alguna característica en particular que nos estén dando. Pero para finalizar, ¿cuáles son las unidades de esta razón de cambio del diámetro respecto del tiempo?
Exacto. Decímetros por minuto. Y listo, pues ya tengo esta razón de cambio del diámetro respecto del tiempo. Digo, se puede simplificar, el 84 es múltiplo de 3, 18 es múltiplo de 3, se puede simplificar, pero podemos dejarlo así hasta el momento.